Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy viernes 10 de octubre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. El Senado aprobó un proyecto de gastos por un periodo limitado para evitar el cierre completo del gobierno y dar más tiempo al Congreso para negociar y aprobar los proyectos de ley de asignaciones a largo plazo. Trabajadores jubilados han acudido al Congreso para presionar a los legisladores para que lleguen a un acuerdo de financiamiento. El gobierno federal ha recortado $40 millones en fondos de seguridad nacional y antiterrorismo para la región de D.C., lo que está siendo impugnado legalmente. El presidente Trump viajará a Egipto para la firma de los acuerdos entre Israel y Hamás sobre Gaza. La mayoría de los estados que contribuyen con tropas de la Guardia Nacional a la iniciativa de la aplicación de la ley federal en D.C. planean retirarlas a finales de octubre y noviembre. Estados Unidos amenaza con retirar financiación a UNICEF por promover ideología de género y contenidos sexuales para menores. O abandonan su agenda de género y aborto o se quedan sin fondos. La Casa Blanca publicó un video en el que la fiscal general, el director del FBI, periodistas y víctimas de Antifa denuncian la violencia del grupo al que describen como una red internacional y criminal. El presidente Trump anuncia que seguirán el rastro del dinero para desmantelar la estructura de esta organización terrorista. El presidente Trump afirma, y cito, "Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y cárteles salvajes y sedientos de sangre". El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra una red de unas 50 personas, empresas y buques con sede en Asia que transporta productos energéticos iraníes valorados en millones de dólares que proporcionan un financiamiento esencial y soporte para grupos terroristas. El presidente Trump sugiere a su par finlandés, Alexander Stubb, que quizá deberían expulsar a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza. Noticias de Maryland. Una niña de 11 años murió después de ser atropellada por un autobús escolar en el condado de Montgomery. Noticias de Virginia. Virginia está a punto de elegir a su primera mujer gobernadora, porque ambas candidatas son mujeres. El condado de Fairfax extendió la fecha de pago de impuestos a la propiedad personal hasta el 5 de noviembre para aliviar la carga sobre los residentes. Un asistente educativo en una escuela secundaria de Virginia fue arrestado por presunto abuso sexual de 2 estudiantes. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2,500 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El reverendo David Black, ministro de la primera iglesia presbiteriana de Chicago, fue alcanzado en la cabeza, el rostro y el torso por proyectiles no letales que contienen agentes químicos, disparados por agentes del Servicio de Inmigración mientras rezaba. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, que persiguió y acosó judicialmente a Donald Trump, enfrenta ahora cargos penales por fraude hipotecario. En las afueras de Detroit, particularmente en el suburbio de Dearborn, en Michigan,
que tiene la mayor concentración de población árabe y musulmana de Estados Unidos, los vecinos denuncian que las llamadas a la oración retumban por altavoces 5 veces al día. Ejemplo notable de las tensiones que surgen en el contexto occidental cuando las tradiciones religiosas minoritarias, como la llamada a la oración con altavoces, se encuentran con las regulaciones de ruido y las expectativas de convivencia en un entorno multicultural. Noticias internacionales. Las familias de los rehenes israelíes estallaron en celebraciones este jueves tras conocerse la noticia de un pacto entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a casa a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos. Se estima que el grupo palestino tiene en su poder 48 rehenes, entre ellos a gente latinoamericana, aunque solo 20 seguirían vivos. Por su parte, Israel también se ha comprometido a liberar a personas palestinas en prisiones israelíes. Serían unos 1.700 palestinos residentes de Gaza, algunos de los cuales fueron arrestados por delitos como manifestarse contra los ataques y compartir publicaciones en redes sociales. El jefe negociador de Hamás anunció este jueves que ha recibido garantías de los mediadores de que la guerra con Israel terminó permanentemente. Sin embargo, las lecciones de la historia revelan que solo se puede pactar con el vencido. La ONU anuncia un plan de 60 días para Gaza tras el alto al fuego. El mundo celebra la paz entre Israel y Hamás. Sin embargo, Hamás todavía no ha aceptado los puntos cruciales del tratado, como el desarme y la renuncia a participar en futuros gobiernos de la franja. No entregan sus armas porque consideran que no han sido vencidos. Es un grupo terrorista, es decir, que no actúa bajo las directrices de la civilización. Los agricultores de Israel han arado sus campos con un mensaje enorme, pidiendo el premio Nobel para el presidente Trump. España aprueba medidas contra Israel mientras se firmaban los acuerdos de paz. ¿Será que no tienen internet? El 6 de octubre de 1973, durante la festividad judía de Yom Kippur, Egipto y Siria, con apoyo de la Unión Soviética, lanzaron un ataque sorpresa contra Israel para recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 6 Días en 1967. Inicialmente superado, Israel reagrupó sus fuerzas y con apoyo de Estados Unidos logró revertir el curso de la guerra. Lanzaron una gran ofensiva y lograron empujar a las tropas sirias. Llegaron incluso a bombardear las afueras de Damasco. Y después de una de las mayores batallas de tanques desde la Segunda Guerra Mundial, las tropas israelíes cruzaron el canal de Suez y rodearon al tercer ejército egipcio, acercándose a 100 kilómetros del Cairo. Historia para recordar. Eli Sharabi fue uno de los rehenes israelíes que estuvo cautivo en Gaza durante 491 días, tras ser secuestrado por terroristas de Hamás durante el ataque al kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023. Fue liberado a principios de febrero de 2025. Se enteró tras su liberación que su esposa y sus 2 hijas habían sido asesinadas por los terroristas de Hamás el mismo 7 de octubre, un hecho que desconocía durante su cautiverio. Su hermano Yossi Sharabi murió mientras estaba en cautiverio. Describió haber sido retenido la mayor parte del tiempo bajo tierra en los túneles de Hamás, encadenado, golpeado y sufriendo una grave desnutrición. Cuando fue liberado pesaba solo 44 kilogramos. Sharabi ha compartido su experiencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde denunció el trato peor que a un animal y el horror de su cautiverio. La farsa de la supuesta intención pacifista de los pro-Hamás es que, como propaganda contra Israel, Greta Thunberg publicó en redes sociales una foto de un individuo con un aspecto demacrado, supuestamente gazatí, usando la imagen del rehén judío Ebyatar David, secuestrado por Hamás el 7 de octubre. La maldad suele disfrazarse de buenas intenciones. Reza Segati, ex jefe del Centro de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en la provincia iraní de Gilán, una posición de vigilancia del estricto código de vestimenta islámico y de la moralidad,
fue condenado a recibir 100 latigazos y al exilio por mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. El caso ilustra la crueldad y la hipocresía inherentes al sistema legal iraní. El Código Penal Islámico de Irán castiga la conducta homosexual con penas que van desde la flagelación hasta la muerte, dependiendo de la evidencia y la naturaleza del acto. La noticia causó un gran impacto porque expone la manera en que el sistema de represión moral de Irán se aplica incluso a sus propios ejecutores, destacando las graves violaciones a los derechos humanos y la discriminación que sufren las personas LGBTI en el país. Rusia anuncia su retiro de un acuerdo de 25 años con Estados Unidos para la eliminación de plutonio, material utilizado para fabricación de armas nucleares. El presidente de Ucrania denuncia un nuevo ataque nocturno a gran escala por parte de Rusia, que utilizó 30 misiles y 450 drones. La premier italiana Giorgia Meloni presenta ley contra el separatismo islámico, que prohíbe el uso de burkas y hijab en espacios públicos y bloquea el financiamiento extranjero para construir y mantener mezquitas que amenacen los valores italianos. También felicita al presidente Trump por restituir el Día de Colón, recordando que la historia no puede borrarse. Alemania se une a Gran Bretaña con miles de banderas izadas durante la noche. El pueblo alemán se cansó del globalismo progre y quiere recuperar su país. Suecia lidera iniciativa europea para declarar a Cuba como patrocinador del terrorismo por su alianza con regímenes autoritarios como Rusia, Irán y Corea del Norte, así como su apoyo a grupos como el ELN, lo que representa un riesgo para la seguridad global. Ha recibido el respaldo de 10 parlamentarios de 11 países. Una alcaldesa alemana socialista adoptó a una pareja de niños africanos y hace un par de días el varón de 15 años la apuñaló 13 veces en el abdomen y en la espalda, casi hasta la muerte. Lo inaudito es que ya había sufrido un apuñalamiento por parte de la hembra de 17 años hacía un par de meses, según informa el diario Der Spiegel. Quien tolera las evidencias en contra termina sufriendo consecuencias graves. El presidente de Taiwán anunció que la isla construyó un sistema de defensa aérea tipo cúpula contra amenazas hostiles y confirmó planes para aumentar el gasto de defensa del 3 al 5% para 2030. Sismo de 7.5 grados sacude la isla de Mindanao al sur de Filipinas. Noticias de Hispanoamérica. La noticia que impacta al mundo hispanoamericano es el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Primer venezolano en recibirlo y séptimo en Hispanoamérica desde 1901. Destituida por el Congreso la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por incapacidad moral para gobernar y por la crisis de inseguridad en el país. La sustituye el presidente del Congreso, José Gerí Oré, hasta las elecciones generales de 2026. Se destacó esta presidenta por su odio visceral contra los migrantes venezolanos en Perú. Familiares de Sandri Perdomo, joven venezolano fallecido en Chile, piden colaboración para trasladar sus restos a Venezuela. Andrés Andy Borregales es el cuarto venezolano en ser seleccionado para jugar en la Liga Nacional de Fútbol. Se ganó un lugar en el roster de 53 jugadores para la temporada 2025. Estados Unidos inicia su auxilio financiero a Argentina. En Brasil una persona murió y otras 5 resultaron heridas al derrumbarse este miércoles 8 de octubre parte de un restaurante en el centro de la ciudad brasileña de Sao Paulo, según informó el Cuerpo de los Bomberos. Granada está evaluando la solicitud de Estados Unidos de alojar personal y equipo militar en la isla. El analista internacional especializado en geopolítica Andrei Servin indicó que el ejército de Estados Unidos desplegó helicópteros de operaciones especiales frente a la costa de Trinidad y Tobago. En Lima, Perú,
un criminal disparó hacia el escenario donde actuaba el grupo peruano de cumbia Agua Marina, hiriendo a 5 personas, incluyendo a varios músicos. Evidencia del grado de violencia que atraviesa Perú y amenaza la presidencia de Boluarte, que ha sido destituida. El ejército debe colocarse al lado de la democracia para eliminar la criminalidad que la destruirá. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de todos.